¿Alguna vez has sentido en tu corazón que algo grande está por suceder en tu vida financiera, pero no sabes cómo reconocer las señales de Dios? ¿Has orado pidiendo provisión, pero sientes que las respuestas no llegan? Hoy quiero decirte algo importante. Dios está moviendo los cielos a tu favor y el arcángel Miguel ha sido enviado en una misión especial para liberar la bendición que está retenida en el mundo espiritual. Este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Si estás viendo este video es porque Dios quiere revelarte algo crucial sobre tu destino financiero. Muchas veces, la respuesta que hemos estado esperando ya fue enviada desde el cielo, pero hay resistencias espirituales que intentan impedir que la recibamos. Así como en los tiempos de Daniel, cuando el arcángel Miguel tuvo que pelear en los cielos para liberar una respuesta divina, hoy también hay una guerra en lo invisible por la bendición que Dios ha preparado para ti. La importancia de reconocer los tiempos de Dios. Dios opera en tiempos y estaciones, y cuando aprendemos a discernir sus señales, podemos alinear nuestras acciones con su voluntad y recibir su provisión en el momento adecuado. Nada sucede por casualidad. Hay momentos en la vida en los que sentimos una inquietud en nuestro espíritu, un anhelo profundo de cambio, una expectativa de algo nuevo. Ese es el Espíritu Santo anunciándote que Dios está a punto de hacer algo poderoso en tu vida. El problema es que muchas veces no sabemos cómo interpretar estos tiempos proféticos y terminamos perdiendo oportunidades que Dios nos da. Por eso, en este video, te enseñaré cómo identificar las señales espirituales que indican que tu bendición financiera está cerca y qué debes hacer para posicionarte en el lugar correcto para recibirla. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto no solo ayuda a que más personas reciban este mensaje, sino que también es un acto de fe, una señal de que crees que Dios está hablándote hoy. Lo que aprenderás en este mensaje profético. Hoy vamos a profundizar en cómo Dios está moviendo los cielos para liberar recursos y bendiciones sobre tu vida. Vamos a hablar sobre el papel del arcángel Miguel en la guerra espiritual financiera. Cómo saber si Dios ya está liberando provisión para ti, qué bloquea las bendiciones y cómo eliminar esos obstáculos. Cómo orar de manera efectiva para activar la abundancia de Dios. Los principios espirituales que garantizan una vida de provisión sobrenatural. Este no es un mensaje más. Es una revelación que puede cambiar tu vida, abrir puertas que han estado cerradas y romper cadenas que han limitado tu prosperidad. Así que quédate hasta el final, porque al final de este video haré una oración profética para activar la provisión divina en tu vida. Dios ha establecido un orden celestial en el que sus ángeles cumplen misiones específicas. Uno de los más poderosos es el arcángel Miguel, quien aparece en la Biblia como un guerrero celestial luchando en favor del pueblo de Dios. Pero, ¿qué tiene esto que ver con tu vida financiera? Lo que muchos no saben es que las bendiciones que Dios ya ha decretado para sus hijos a veces enfrentan resistencia en el mundo espiritual. Hay fuerzas que intentan bloquear la provisión divina, trayendo retrasos, confusión y estancamiento.
En este capítulo aprenderemos cómo el arcángel Miguel interviene en esa batalla espiritual para que puedas recibir lo que ya ha sido liberado en los cielos. Miguel, el guerrero de Dios en la Biblia. El arcángel Miguel es mencionado varias veces en la Biblia, y en cada ocasión lo vemos luchando en favor del pueblo de Dios. Daniel 10, 12, 14. En este pasaje, Daniel estuvo orando y ayunando por 21 días en busca de una respuesta de Dios. La respuesta ya había sido enviada desde el primer día, pero un espíritu maligno llamado el príncipe de Persia bloqueó la respuesta en el mundo espiritual. Fue entonces que Miguel intervino y venció esa oposición, permitiendo que la respuesta llegara a Daniel. Apocalipsis 12, 7, 8. Aquí vemos a Miguel liderando las huestes celestiales en una guerra contra Satanás y sus ángeles caídos. Miguel es el encargado de luchar contra las fuerzas de las tinieblas y garantizar que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Judas 1:9. Miguel también es visto enfrentando directamente a Satanás en una disputa por el cuerpo de Moisés, demostrando su autoridad en el mundo espiritual. Estos versículos nos enseñan algo muy importante. Hay una batalla espiritual que ocurre en los cielos cada vez que una bendición está a punto de ser liberada en la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con tus finanzas? Así como Daniel oró y la respuesta fue bloqueada, muchas veces Dios ya ha decretado bendiciones financieras para tu vida, pero hay fuerzas espirituales que intentan impedir que las recibas. ¿Alguna vez has sentido que las puertas se abren y de repente todo se estanca? Has trabajado duro, pero siempre hay algo que te impide prosperar. Sientes que cada vez que estás a punto de recibir una gran bendición, aparece un obstáculo inesperado. Esto no siempre es coincidencia. Hay una guerra en el mundo espiritual por tu provisión. Pero aquí está la buena noticia. Dios ha enviado a Miguel y a sus ángeles para pelear por ti. ¿Cómo orar? Para que Miguel intervenga en tu vida financiera, Dios nos ha dado autoridad para orar y activar la intervención del cielo en nuestras vidas. Si sientes que hay resistencia espiritual en tus finanzas, aquí hay una estrategia basada en la Biblia. Ora con fe y declara la palabra de Dios. Daniel 10, 12. Dios responde desde el primer día que clamamos. Pide que Miguel y los ángeles guerreros peleen en tu favor. Salmos 91, 11. Dios envía ángeles para protegernos y guiarnos. Cancela toda resistencia espiritual que impida tu provisión. Mateo 18, 18. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Mantente firme en la fe, incluso si la respuesta tarda. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Ejemplo bíblico: Job y la restauración de sus finanzas. Un ejemplo poderoso de esta guerra espiritual es la historia de Job. El enemigo quiso atacar su vida financiera y material, pero Dios tenía un propósito mayor. Job perdió todo lo que tenía, pero nunca perdió su fe. En el mundo espiritual, Satanás estaba intentando destruirlo, pero Dios ya tenía un plan para restaurarlo. Al final, Job recibió el doble de lo que había perdido. Job 42, 10. Este pasaje nos enseña que aunque haya una batalla espiritual por nuestras finanzas, Dios tiene la última palabra. En el capítulo anterior,
Vimos cómo el arcángel Miguel lucha en el mundo espiritual para liberar bendiciones que pueden estar retenidas. Pero ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo saber si Dios ya está moviendo los cielos a nuestro favor y si una provisión está en camino? Dios no actúa al azar. Siempre envía señales antes de liberar una gran bendición. Así como en la naturaleza hay señales antes de la lluvia, cielo nublado, viento, humedad, en el mundo espiritual también hay indicios de que una respuesta está cerca. En este capítulo veremos cuáles son estas señales proféticas y cómo puedes prepararte para recibir lo que Dios ya decretó sobre tu vida financiera. Oportunidades inesperadas comienzan a aparecer. Dios a menudo responde nuestras oraciones trayendo oportunidades en lugar de dinero inmediato. Muchas personas piden una bendición financiera, pero no se dan cuenta de que la respuesta puede venir en forma de una nueva conexión, una puerta de empleo o una idea creativa. Ejemplo bíblico. Cuando la viuda de Sarepta estaba al borde de la muerte por falta de alimento, Dios no le envió comida directamente, sino que envió al profeta Elías con una instrucción. Cuando ella obedeció, su provisión fue activada. Primera Reyes 17:8-16. Señal. Si últimamente han surgido oportunidades inesperadas en tu vida, puede ser Dios moviendo recursos a tu favor. No ignores pequeñas oportunidades. A veces, una puerta aparentemente insignificante es el camino a una gran bendición. Repetición de palabras y mensajes sobre prosperidad. Dios confirma sus planes a través de la repetición. Si estás viendo mensajes, versículos o conversaciones sobre provisión una y otra vez, es una señal de que Dios está queriendo hablarte. Ejemplo bíblico. Cuando Dios quería llamar la atención del joven Samuel, lo llamó 3 veces antes de que él entendiera que era Dios quien hablaba. 1 Samuel 3:8-10. Señal. Si últimamente te han llegado mensajes sobre finanzas, abundancia y provisión de manera repetida, Dios te está preparando para algo nuevo. Presta atención a los patrones. No es coincidencia si el mismo mensaje sigue apareciendo en tu vida. Un cambio interno en tu corazón. Expectativa y paz. Inexplicable. Dios prepara nuestra mente y nuestro espíritu antes de darnos una bendición. Uno de los signos más claros de que algo está a punto de cambiar es cuando sientes en tu interior que algo grande está por venir. Ejemplo bíblico. Antes de que la lluvia llegara después de 3 años de sequía, el profeta Elías ya sabía que Dios la había decretado. Aunque aún no veía nada en lo natural, su espíritu ya lo percibía. Primera Reyes 18:41. Señal. Si sientes un fuerte impulso en tu espíritu de que algo nuevo está llegando, es porque Dios ya está obrando en lo invisible. Mantente en fe y evita la duda. Lo que Dios está preparando en el cielo pronto se manifestará en la tierra. Ataques espirituales intensificados. Un principio importante en la vida espiritual es que cuando estás a punto de recibir una gran bendición, el enemigo intenta traer desánimo y oposición. Ejemplo bíblico. Antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, enfrentaron su mayor desafío, el cruce del río Jordán y la conquista de Jericó. Josué 3:6. Señal. Si últimamente has enfrentado ataques, dificultades o dudas más fuertes de lo normal,
Es porque el enemigo sabe que estás cerca de recibir algo grande. No te rindas cuando enfrentes oposición. Es una señal de que tu bendición está muy cerca. Personas a tu alrededor también reciben bendiciones. Dios muchas veces empieza a bendecir a personas cercanas a nosotros antes de traernos nuestra propia bendición. Esto no es casualidad. Es un recordatorio de que Él sigue obrando y de que nuestro tiempo también llegará. Ejemplo bíblico. Cuando Pedro y los discípulos pasaban una mala noche sin pescar nada, Jesús hizo que sus redes se llenaran de peces. La bendición fue tan grande que tuvieron que llamar a otras barcas para compartirla. Lucas 5, 6, 7. Señal. Si personas cercanas a ti han comenzado a recibir avances financieros, es porque Dios ya está moviendo las aguas y tú eres el siguiente en la fila. No sientas envidia cuando otros sean bendecidos. En su lugar, alégrate y declara: Señor, yo sé que mi turno también viene. ¿Cómo prepararte para recibir tu provisión? Ahora que conoces las señales de que Dios está liberando provisión, necesitas prepararte para recibirla. Aquí hay algunos pasos clave. Agradece a Dios por adelantado. La gratitud abre las puertas del cielo. Filipenses 4:6. Mantente atento a las oportunidades. No ignores pequeñas puertas que Dios pone en tu camino. Evita la duda y la negatividad. La fe es clave para recibir la provisión. Santiago 1:6, 7. Ora con dirección y propósito. Pide a Dios claridad para saber cómo moverte en este tiempo. Hemos visto que Dios ya ha decretado provisión para su pueblo y que el arcángel Miguel pelea en el mundo espiritual para liberar las bendiciones retenidas. También aprendimos a identificar las señales que indican que la respuesta está cerca. Sin embargo, muchas veces las bendiciones parecen tardar más de lo esperado. Puede que Dios ya haya dado la orden para que recibas su provisión, pero hay algo que la está bloqueando. ¿Qué impide que lo que Dios ya decretó llegue a tus manos? En este capítulo exploraremos los 5 principales bloqueos espirituales que pueden estar deteniendo tu prosperidad y cómo romper esas barreras. En el nombre de Jesús, falta de fe y mentalidad de escasez. Uno de los bloqueos más grandes para la provisión de Dios es la falta de fe. La Biblia es clara. Santiago 1, 6, 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no puede operar donde hay incredulidad. Si en tu corazón hay dudas constantes sobre si Él proveerá o no, estás cerrando la puerta de tu bendición. Señal de este bloqueo. Dices cosas como: eso es demasiado bueno para ser verdad, nunca me pasa nada bueno, siempre me falta dinero. Vives con miedo constante de que algo malo suceda en el área financiera. ¿Cómo romperlo? Comienza a declarar palabras de fe. Memoriza versículos sobre provisión y repítelos diariamente. Ora con confianza, creyendo que Dios es tu proveedor. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Palabras negativas y murmuración. Lo que hablas tiene poder. La Biblia dice en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cada vez que dices: nunca tengo suficiente, siempre estoy endeudado, el dinero nunca me alcanza, estás profetizando escasez sobre tu vida.
Ejemplo bíblico. Cuando los israelitas murmuraron contra Dios en el desierto, ese mismo espíritu de queja los mantuvo dando vueltas por 40 años. Números 14, 27, 29. Señal de este bloqueo. Siempre hablas de escasez y problemas financieros. Envidias a quienes prosperan en lugar de celebrar sus bendiciones. ¿Cómo romperlo? Comienza a declarar palabras de bendición sobre tu vida financiera. Bendice tus ingresos, aunque sean pequeños. Habla con gratitud y fe, sabiendo que Dios está obrando. Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Desobediencia a los principios bíblicos de finanzas. Dios tiene leyes espirituales que rigen la prosperidad. Muchos creyentes quieren bendición financiera, pero ignoran los principios que Dios estableció para manejar el dinero. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Señal de este bloqueo: no eres generoso con los demás, no administras bien tus recursos, no honras a Dios con tus finanzas. ¿Cómo romperlo? Sé fiel en dar y bendecir a otros. Administra bien lo que Dios ya te ha dado. Sé responsable con tus finanzas y evita el derroche. Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán abundantemente. Maldiciones generacionales y pactos incorrectos. Muchas veces los problemas financieros vienen de generaciones pasadas. Hay familias enteras donde todos han vivido en escasez, sin poder salir de un ciclo de pobreza. Esto puede ser un indicio de una atadura generacional que necesita ser rota. Ejemplo bíblico. Dios dijo que las maldiciones pueden pasar hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25. Pero Cristo vino a romper toda maldición. Gálatas 3:13. Señal de este bloqueo. Pobreza repetida en tu familia. Problemas financieros que persisten sin importar cuánto trabajes. ¿Cómo romperlo? Ora pidiendo a Dios que rompa toda maldición generacional en tu vida. Cancela en el nombre de Jesús cualquier pacto que haya afectado tus finanzas. Declara libertad sobre tu familia. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Falta de paciencia y rendirse antes de tiempo. Dios trabaja en tiempos perfectos. Muchas veces una bendición está en camino, pero nos rendimos justo antes de recibirla. Ejemplo bíblico: cuando Elías oró por lluvia, tuvo que enviar a su siervo 7 veces antes de ver una señal. Primera Reyes 18, 41, 44. Señal de este bloqueo: te frustras fácilmente cuando las cosas no suceden rápido. Tomas decisiones financieras apresuradas. ¿Cómo romperlo? Aprende a esperar en Dios con paciencia. No tomes atajos fuera de la voluntad de Dios. Permanece firme en la fe, aunque no veas resultados inmediatos. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Rompiendo los bloqueos para recibir tu provisión. Si sientes que tu bendición financiera está tardando, examina tu vida en estas áreas. ¿Tienes fe o dudas de que Dios te puede prosperar? ¿Hablas bendición o maldición sobre tus finanzas? ¿Sigues los principios bíblicos sobre el dinero? ¿Has roto toda atadura generacional de pobreza? ¿Esperas con paciencia la bendición de Dios? Hoy, Dios te está llamando a romper estos
bloqueos y abrir las puertas del cielo sobre tu vida. No permitas que nada impida que recibas lo que Él ya ha decretado para ti. Ya hemos visto que Dios ha decretado provisión para tu vida, pero muchas veces hay bloqueos que impiden que esa bendición llegue. Ahora es momento de aprender cómo alinearnos con la voluntad de Dios para que lo que ya está determinado en el cielo se manifieste en la tierra. Dios es un Dios de orden. La provisión no llega por casualidad, sino cuando estamos en el lugar correcto, con la actitud correcta y aplicando los principios correctos. En este capítulo veremos 5 claves espirituales para posicionarte y recibir la abundancia que Dios ya ha preparado para ti. Renueva tu mente para pensar como hijo de Dios, no como esclavo de la escasez. El primer paso para posicionarte para recibir bendición es cambiar tu mentalidad. Si sigues pensando en escasez, aun cuando Dios te bendiga, seguirás viviendo como si no tuvieras suficiente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ejemplo bíblico. Los israelitas salieron de Egipto físicamente, pero su mentalidad aún era de esclavitud. Dios les dio maná todos los días, pero ellos temían que faltara y se quejaban constantemente. Éxodo 16:3-4. ¿Cómo posicionarte? Declara cada día que eres un hijo de Dios, no un esclavo de la escasez. Medita en versículos de abundancia y provisión. Evita hablar de pobreza y necesidad constantemente. La bendición primero debe entrar en tu mente antes de manifestarse en tu vida. Obedece las instrucciones que Dios ya te ha dado. Dios nunca bendice la desobediencia. Si hay algo en tu vida que Dios ya te ha dicho que cambies y no lo has hecho, eso puede estar deteniendo tu provisión. Deuteronomio 28:1-2. Si obedeces fielmente la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ejemplo bíblico. Pedro y los discípulos pescaron toda la noche y no lograron nada, pero cuando obedecieron la instrucción de Jesús de lanzar la red en el lado correcto, recibieron una pesca sobreabundante. Lucas 5:4-6. ¿Cómo posicionarte? Pregunta a Dios: Señor, ¿hay algo en mi vida que necesito corregir? Obedece rápidamente cualquier instrucción que recibas del Espíritu Santo. Revisa si hay áreas de tu vida en las que no has sido fiel a Dios. La obediencia es la llave que abre las puertas de la provisión divina. Sé fiel en lo poco para ser bendecido en lo mucho. Dios no promueve la irresponsabilidad. Si no administras bien lo que ya tienes, Dios no puede confiarte más. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Ejemplo bíblico. José fue fiel en la cárcel y en la casa de Potifar, y Dios lo llevó a gobernar sobre Egipto. Su promoción llegó porque primero demostró responsabilidad con lo poco. Génesis 41:39-41. ¿Cómo posicionarte? Administra bien tus ingresos, sin importar cuán pequeños sean. No menosprecies las pequeñas oportunidades que Dios te da. Usa con sabiduría los recursos que ya tienes. Dios no te dará más si no cuidas bien lo que ya tienes. Desata la provisión con la generosidad y la siembra. Uno de los principios más poderosos de la provisión es dar. La Biblia nos enseña que cuando sembramos en el reino de Dios, activamos un ciclo de abundancia. Proverbios 11:24-25. El que da generosamente recibe más. El que retiene lo que debería dar acaba en la pobreza.
Ejemplo bíblico. La viuda de Sarepta recibió provisión sobrenatural cuando primero dio a Elías de lo poco que tenía. Primero Reyes 17, 10, 16. ¿Cómo posicionarte? Sé generoso con los demás. Ofrenda y diezma con fe, no por obligación. Siembra en buena tierra espiritual y espera con fe la cosecha. Cuando das, abres espacio para que Dios te bendiga aún más. Profetiza y declara la bendición sobre tu vida. Las palabras tienen poder. Dios creó el mundo con su palabra y nosotros también activamos el reino espiritual cuando declaramos su verdad. Job 22, 28. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ejemplo bíblico. El profeta Elías declaró que llovería después de 3 años de sequía, y Dios hizo que se cumpliera su palabra. Primera Reyes 18, 41, 45. ¿Cómo posicionarte? Declara en voz alta que Dios es tu proveedor. Usa versículos de la Biblia para reforzar tus declaraciones. No hables fracaso ni derrota. Habla fe y abundancia. Tus palabras crean la atmósfera para que la bendición se manifieste. Coloca tu vida en la posición correcta para recibir la provisión de Dios. Si quieres ver la provisión de Dios en tu vida, comienza hoy mismo a aplicar estos principios. Cambia tu mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Obedece las instrucciones de Dios sin dudar. Administra bien lo que ya tienes. Siembra y da con generosidad. Declara bendición sobre tus finanzas. Dios ya ha decretado tu bendición, pero necesitas estar en la posición correcta para recibirla. Hoy es el día para alinear tu vida con su voluntad y activar la abundancia que Él ha preparado para ti. Hasta ahora hemos aprendido que Dios ya ha decretado bendición sobre nuestras finanzas y que debemos posicionarnos correctamente para recibirla. Pero hay una herramienta poderosa que no podemos ignorar: la oración. La oración no es solo hablar con Dios, sino un arma espiritual que activa lo que ya ha sido decretado en el cielo. En este capítulo aprenderemos cómo orar con efectividad para romper bloqueos financieros, recibir dirección divina y ver la provisión de Dios manifestarse en nuestra vida. Orar con fe. La clave para que tus oraciones sean contestadas. 1. De los mayores errores en la oración es pedirle a Dios como si Él no quisiera bendecirnos. Muchas personas oran con miedo y desesperación, cuando la Biblia nos dice que debemos orar con confianza y fe. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Ejemplo bíblico. El ciego Bartimeo no solo pidió su milagro, sino que lo pidió con fe y certeza. Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Marcos 10, 46, 52. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? No ores como si estuvieras rogando a un Dios que no quiere bendecirte. Ora con la certeza de que Dios ya ha decretado bendición para tu vida. Usa versículos bíblicos para fortalecer tu fe mientras oras. Dios responde a la fe, no a la desesperación. Orar con especificidad. Pide con claridad lo que necesitas. Muchos creyentes oran de manera vaga diciendo: Señor, bendíceme, pero no especifican qué tipo de bendición necesitan. La Biblia nos enseña que debemos ser claros en nuestras peticiones. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ejemplo bíblico.
El profeta Eliseo le preguntó a la viuda, ¿qué tienes en casa? Según Reyes 4:2. Dios multiplicó exactamente lo que ella tenía y lo que necesitaba. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? No ores de forma general. Sé claro en tu petición. Escribe tus necesidades y preséntalas a Dios en oración. Ejemplo de oración específica. Señor, necesito $500 para pagar esta deuda. Sé que eres mi proveedor y confío en que abrirás las puertas para esta provisión. Dios responde oraciones específicas con respuestas específicas. Orar. Declarando la palabra de Dios. Dios honra su palabra por encima de cualquier otra cosa. Cuando oramos usando versículos bíblicos, estamos decretando su voluntad sobre nuestras vidas. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ejemplo bíblico. Jesús venció la tentación en el desierto usando la palabra de Dios contra el enemigo. Mateo 4:10. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Encuentra versículos sobre provisión y decláralos en oración. Ejemplo de oración basada en la palabra. Señor, tu palabra dice en Filipenses 4:19 que suplirás todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Hoy confieso que tú eres mi proveedor y descanso en tu fidelidad. Cuando oras la palabra, estás activando la voluntad de Dios en tu vida. Orar con autoridad, atando y desatando en el mundo espiritual. Hay veces en las que las bendiciones están bloqueadas por oposición espiritual. En esos casos, no basta con pedir, debemos orar con autoridad y atar todo lo que esté impidiendo la provisión. Mateo 18:18. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ejemplo bíblico. Daniel oró por 21 días porque su respuesta estaba siendo retenida en el mundo espiritual. Fue necesario que el arcángel Miguel peleara en su favor. Daniel 10:12-14. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Ora declarando libertad financiera sobre tu vida. Rompe con toda maldición generacional y espíritu de escasez. Ejemplo de oración. Con autoridad, en el nombre de Jesús, ato y cancelo toda oposición espiritual que ha estado bloqueando mis bendiciones financieras. Desato la provisión de Dios sobre mi vida y declaro que lo que ha estado retenido será liberado en este momento. La oración con autoridad rompe barreras espirituales y abre los cielos. Orar con gratitud. Como si ya hubieras recibido la respuesta. El agradecimiento es una señal de fe. Cuando agradeces a Dios antes de ver la respuesta, estás demostrando que confías en su provisión. Marcos 11:24. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y les será concedido. Ejemplo bíblico. Jesús dio gracias antes de multiplicar los panes y los peces. Su agradecimiento activó el milagro. Mateo 14:19-20. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Agradece a Dios por adelantado, aunque aún no veas la provisión. Declara, con confianza, gracias, Señor, porque ya tengo la bendición que me prometiste. Mantén una actitud de gratitud constante. La gratitud activa la manifestación de lo que Dios ya ha prometido. Oración poderosa para activar la provisión.
Si quieres ver cambios en tu vida financiera, empieza a orar con fe, especificidad, autoridad y gratitud. Aquí tienes una oración que puedes hacer hoy mismo. Oración poderosa para la provisión. Padre Celestial, vengo delante de ti con un corazón lleno de fe. Sé que eres mi proveedor y que ya has decretado bendición sobre mi vida. Hoy declaro que mi provisión viene en el nombre de Jesús. Cancelo toda oposición espiritual que ha estado reteniendo mis finanzas y declaro que se abren los cielos sobre mi vida. Confieso que Filipenses 4:19 se cumple en mí. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Hoy recibo tu abundancia con gratitud y confianza. Gracias, Señor, porque ya has enviado la respuesta. En el nombre de Jesús, amén. Hasta ahora hemos aprendido cómo orar para activar la provisión divina y romper los bloqueos que pueden estar retrasando nuestras bendiciones. Pero hay algo más que necesitamos: fortalecer nuestra fe con la palabra de Dios. La Biblia es clara: Dios quiere que sus hijos vivan en abundancia y provisión. No estamos destinados a vivir en escasez, sino a depender de su fidelidad. En este capítulo, exploraremos los versículos bíblicos más poderosos sobre la provisión de Dios y cómo aplicarlos a nuestra vida diaria. Dios es nuestro proveedor y nada nos faltará. Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Declara este versículo cada mañana con fe. Cada vez que sientas ansiedad financiera, repítelo en voz alta. Confía en que Dios te proveerá lo necesario en su tiempo perfecto. Dios es un padre que cuida de sus hijos. No te faltará nada. Dios suple todas nuestras necesidades, según sus riquezas. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Ora con este versículo cuando tengas una necesidad financiera. Escríbelo en un lugar visible como recordatorio diario. No pongas tu confianza en el dinero, sino en la fidelidad de Dios. Tus recursos pueden ser limitados, pero los de Dios no lo son. Dios da el poder para obtener riquezas. Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Pide a Dios ideas creativas y estrategias para generar ingresos. Confía en que Él te dará oportunidades para prosperar. No te conformes con la escasez. Dios quiere que seas bendecido para bendecir a otros. Dios no solo provee, sino que te da la capacidad para multiplicar tus recursos. Busca primero a Dios y todo lo demás vendrá. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Pon a Dios en primer lugar en tu vida y finanzas. No te preocupes por el dinero. Enfócate en vivir conforme a su voluntad. Confía en que Dios añadirá lo que necesites en el momento correcto. Cuando tu prioridad es Dios, su bendición te sigue automáticamente. Dios nos llama a ser generosos para recibir abundancia. Lucas 6:38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Sé generoso con los demás y con la obra de Dios.
No des por obligación, sino con un corazón agradecido. Confía en que la ley de la siembra y la cosecha es real. Cuando das con fe, Dios multiplica lo que tienes. La palabra de Dios es la clave para vivir en abundancia. Si quieres ver la provisión de Dios en tu vida, debes creer y declarar su palabra. Comienza hoy mismo a memorizar y declarar estos versículos cada día. Usarlos en tus oraciones para fortalecer tu fe. Vivir conforme a los principios bíblicos de provisión. Dios ya ha hablado sobre tu provisión. Solo necesitas alinearte con su palabra y confiar en que Él cumplirá sus promesas. Hemos aprendido que Dios es nuestro proveedor y que su palabra nos da las promesas de provisión y abundancia. Pero ahora queremos fortalecer nuestra fe aún más, viendo ejemplos reales de cómo Dios ha obrado en la vida de personas que confiaron en Él. Los testimonios son poderosos porque nos recuerdan que si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. En este capítulo, conoceremos historias reales de personas que experimentaron la provisión sobrenatural de Dios y aprenderemos qué hicieron para recibir su bendición. El empresario que obedeció y Dios multiplicó sus ingresos. Pedro era un empresario que estaba pasando por una crisis financiera. Sus ventas habían caído drásticamente y no sabía qué hacer. Durante la oración, sintió en su corazón que Dios le decía: sé fiel con lo que tienes y confía en mí. Decidió hacer algo radical. Aunque tenía poco dinero, sembró una ofrenda con fe y comenzó a declarar Filipenses 4:19 todos los días. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué pasó después? En menos de una semana recibió una llamada inesperada de un cliente grande que había rechazado su oferta meses atrás. El negocio creció y en pocos meses recuperó todo lo que había perdido. Lección: cuando obedecemos a Dios y confiamos en su provisión, Él abre puertas que no podemos imaginar. La madre soltera que vio la mano de Dios en el último momento. María es una madre soltera que, en un momento difícil, no tenía dinero para pagar el alquiler. Buscó ayuda, pero parecía que todas las puertas estaban cerradas. En medio de su desesperación, recordó Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué hizo? En lugar de desesperarse, tomó tiempo para orar y agradecer a Dios por su provisión. Aunque no la veía, sembró una pequeña ofrenda con lo poco que tenía y dijo: Señor, confío en ti. ¿Qué pasó después? Al día siguiente, una amiga que no sabía su situación sintió en su corazón enviarle una cantidad exacta de dinero. Pudo pagar su alquiler y tuvo dinero extra para sus hijos. Dios nunca nos deja solos. Cuando buscamos primero su reino, Él provee de maneras inesperadas. El hombre que oró con autoridad y vio una deuda cancelada. Carlos tenía una deuda grande que lo tenía angustiado. No veía salida y estaba perdiendo la esperanza. Pero recordó lo que aprendimos en Mateo 18:18. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué hizo? Oró con autoridad, declarando que su deuda sería cancelada en el nombre de Jesús. Se mantuvo en fe, creyendo que Dios actuaría. ¿Qué pasó después? Recibió una carta del banco notificándole que su deuda
había sido cancelada completamente. Cuando oramos con autoridad y creemos en el poder de Dios, milagros pueden suceder. El pastor que multiplicó su iglesia y sus recursos. Un pastor en América Latina sintió que Dios le decía que ampliara su iglesia, pero no tenía el dinero necesario. La lógica decía que esperara, pero en su corazón sentía que Dios lo llamaba a actuar en fe. ¿Qué hizo? Oró con su congregación, declarando que Dios proveería. Dio un paso de fe y empezó la construcción con los pocos recursos que no tenía. ¿Qué pasó después? Dios tocó los corazones de personas que donaron el dinero exacto para completar la obra. La iglesia creció más de lo que imaginaban y Dios proveyó para cada necesidad. Lección: cuando obedecemos a Dios, Él mueve los recursos para cumplir su propósito. Conclusión: Dios sigue haciendo milagros financieros hoy. Si Dios lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Si necesitas un milagro financiero, recuerda, Dios provee a quienes confían. En Él, la oración con fe abre puertas de provisión. Cuando damos y obedecemos, Dios multiplica. Ahora quiero escucharte a ti. Escribe en los comentarios un testimonio de provisión que hayas visto en tu vida o en la vida de alguien más. Hemos recorrido un camino poderoso en este mensaje. Aprendimos que Dios es nuestro proveedor, que el Arcángel Miguel pelea por nuestra provisión y que existen señales que indican cuando una bendición está en camino. También descubrimos los bloqueos espirituales que pueden estar deteniendo nuestras finanzas y cómo romperlos a través de la oración, la fe y la obediencia. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Qué harás con todo lo que aprendiste? Escuchar la voz de Dios es solo el primer paso. Ahora es el momento de actuar, de aplicar estos principios en tu vida y de posicionarte en el lugar correcto para recibir la provisión divina. Resumen de los principales aprendizajes. Dios ya ha decretado bendiciones financieras para y tu vida. Salmos 23:1. El Arcángel Miguel lucha contra la oposición espiritual que intenta detener tu provisión. Daniel 10:12-14. Dios nos da señales antes de liberar una gran bendición. Primera Reyes 18:41. Bloqueos como la incredulidad, las palabras negativas y la desobediencia pueden retrasar nuestras finanzas. Proverbios 18:21. Para recibir la provisión, debemos alinearnos con la voluntad de Dios y actuar con fe. Mateo 6:33. La oración con autoridad desata la provisión retenida. Mateo 18:18. Los testimonios de otros nos muestran que Dios sigue proveyendo a quienes confían en Él. Hebreos 13:8. Dios quiere bendecirte, pero necesitas estar preparado para recibir su provisión. Pasos prácticos para activar la provisión en tu vida. Si realmente quieres ver un cambio en tus finanzas, sigue estos pasos hoy mismo. Ora con fe y autoridad, cancelando todo bloqueo financiero. Alinea tu vida con la voluntad de Dios y obedece sus instrucciones. Sé generoso con lo que tienes, sembrando en la obra de Dios y ayudando a otros. Declara cada día la palabra de Dios sobre tus finanzas. No te desesperes si la respuesta tarda. Sigue confiando en Dios. Tarea para hoy.
Escribe en un papel lo que necesitas financieramente y ora con fe. Declara Filipenses 4:19 todos los días. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando combinas oración, obediencia y fe, la provisión de Dios comienza a manifestarse en tu vida. Comparte tu experiencia y sé parte del movimiento de fe. Dios quiere que este mensaje llegue a más personas que necesitan una palabra de esperanza. Tú puedes ser parte de esta misión. Deja un comentario contando cuál fue la parte que más impactó tu vida. Dale me gusta a este video para que más personas lo encuentren. Suscríbete al canal para recibir más mensajes poderosos como este. Comparte este video con alguien que necesita un milagro financiero. Cuando compartes la palabra de Dios, te conviertes en un canal de bendición para otros. Oración final. Para activar la provisión de Dios en tu vida. Ahora quiero orar por ti. Si puedes, cierra tus ojos y recibe esta oración con fe. Padre Celestial, gracias porque tú eres nuestro proveedor y nada nos falta. Hoy vengo delante de ti declarando que toda provisión que ha estado retenida en el mundo espiritual será liberada en el nombre de Jesús. Rompo toda cadena de escasez, toda maldición generacional y toda oposición que ha impedido que tus hijos reciban lo que ya has decretado para ellos. Señor, abre las puertas del cielo sobre cada persona que está viendo este mensaje, que reciban oportunidades, conexiones divinas y estrategias para prosperar. Declaramos que Filipenses 4:19 se cumple en sus vidas. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque desde este día veremos testimonios de provisión sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Si recibes esta oración, escribe en los comentarios: yo recibo mi provisión en el nombre de Jesús. Mensaje final de motivación. Dios te ha hablado hoy. No fue casualidad que llegaras a este video. Él tiene planes de abundancia para ti y quiere llevarte a un nuevo nivel en tus finanzas y en tu fe. No te rindas, no dudes. Dios es fiel y su provisión viene en camino. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo mensaje.